¿Cómo enfrentarnos a la depresión? Esta enfermedad que cada vez es más común, afecta a millones de personas en el mundo y para las que pocos reciben el tratamiento adecuado y que merecen. ¿Qué hacer si nuestro presupuesto no nos permite costear una atención psicológica o psiquiátrica privada? Y sin que esto pretenda ser una cura mágica que sustituya las formas comprobadas de tratamiento para hacer frente a esta realidad. ¿Qué está en nuestras manos? ¿Qué hábitos podemos incorporar? ¿Qué cosas debemos abstenernos de realizar si estamos pasando por una depresión? Este es el tema del episodio número 78 de Fuera de Consulta, el cual aborda, por supuesto, cómo enfrentarnos a la depresión con las herramientas que tenemos al alcance. Mi nombre es Abel Saraiva y este es mi podcast, el cual está disponible en todas las plataformas digitales, Spotify, Apple Podcasts, YouTube, la que quieras. Vamos. Tal como lo decía en el intro, el tema de hoy es la depresión. Pero antes de sumergirnos en cómo enfrentarnos a ella, cuáles son sus características, qué diferencia tristeza de depresión, es importante y quiero agradecer, por supuesto, todo el apoyo que ha recibido este podcast de parte de ustedes. Sabía que muchas personas querían que volviéramos a grabar episodios y estaba súper pendiente de hacerlo. Así que comenzamos este año 2023 con buen pie. Este es justamente el primer episodio que grabamos en este año y estoy seguro que a lo largo de este proceso vamos a poder compartir muchísima más información. De hecho, este tema lo selecciono a partir de lo que ustedes propusieron en redes sociales, en mis redes @belsaraiva y @fuera de consulta, donde dijeron que querían que habláramos sobre la depresión porque muchos conocían a personas o incluso ustedes mismos sentían que estaban pasando por este proceso, pero sus presupuestos, su dinámica, el lugar donde vivían no les ofrecía las posibilidades para poder atenderse. Entonces, frente a esta realidad, bueno, me pareció oportuno que el primer episodio justamente del 2023 y el número 78 en este recorrido de Fuera de Consulta se tratara de cómo enfrentar la depresión. En otros momentos y en otros episodios hemos hablado sobre la depresión, hemos hablado sobre estos temas, pero creo que es importante insistir, ¿qué está realmente en nuestras manos? ¿Qué podemos hacer y cómo aproximarnos a esta realidad? Bien, bueno, cuando nos ponemos a reflexionar sobre la depresión, hay que primero entender de qué va, porque decir depresión no es lo mismo que decir tristeza. Muchas personas creen que esto va de la mano y si bien en la depresión hay sentimientos de tristeza, no son sinónimos. Y lo voy a explicar rápidamente. La tristeza es una emoción. Todos los seres humanos experimentamos en algún punto de nuestras vidas tristeza y esta emoción se caracteriza justamente por aparecer en situaciones donde nos hemos sentido dañados, donde las cosas no han salido como esperábamos y parte de sus manifestaciones son muy interesantes porque tienen que ver con una pérdida de energía, empezamos a experimentar una especie de dolor emocional, lloramos con más facilidad, nos sentimos con la necesidad de recogimiento. Yo siempre digo que esto es muy interesante porque las emociones de alguna manera nos muestran el camino que deberíamos seguir para enfrentarnos a nuestra relación con el entorno. ¿Y por qué digo esto? Porque fíjense que cuando estamos tristes, el cuerpo, nuestra mente, nuestra vida nos pide como que hagamos una pausa, que nos detengamos a sanar. Es como cuando estás lesionado, para poder recuperarte necesitas un tiempo de reposo. Bueno, la tristeza de alguna manera nos lleva a bajar las revoluciones, a bajar la velocidad para poder sanar eso y continuar con nuestra vida. Pero el ritmo que llevamos es tan acelerado por lo general que no nos da tiempo, no logramos hacer esto.
o en ocasiones nos negamos, nos resistimos, o no podemos, o bueno, se junta con los recursos emocionales con los que nos hemos formado a lo largo de la vida. Y finalmente vamos como haciendo un lado esto, ¿no? Dándole como posponer al despertador, creyendo que nosotros, bueno, podemos seguir adelante, que no hay tiempo para ponernos tristes. A propósito de la canción de Shakira, no, bueno, las mujeres no lloran, las mujeres facturan. Bueno, las mujeres pueden llorar y facturar, ¿ok? Eso está perfectamente bien. Pero el tema es que la tristeza todos la tenemos. De hecho, lo que no es saludable es no poder reconocerla. Porque quien te diga yo nunca estoy triste, probablemente lo que no se está dando cuenta es en qué momentos, porque siempre hay cosas que salen como no queríamos, o hay interacciones con nuestro medio que producen dolor, que producen malestar, y este dolor, este malestar, bueno, es lo que genera la tristeza. Ahora bien, eso es tristeza, eso es una emoción, no es patológica. Es como a veces me han traído niños a consulta o personas vienen a consulta porque tuvieron, qué sé yo, tuvieron una pérdida. Un familiar murió, una ruptura de una relación o pasó algún evento. Entonces, bueno, mire, doctor, es que yo necesito que me atienda porque estoy triste. Bueno, la tristeza, por supuesto que podemos hablar de eso y cuando alguien voluntariamente quiere ir a terapia o empezar un análisis o lo que sea, mira, es más que válido. Pero quiero hacer la salvedad de que no hay nada patológico ahí. Incluso para la mayoría de las personas, si experimentan tristeza y la atienden, eso va a quedar hasta allí, se va a elaborar, se va a superar y la persona va a poder continuar con su vida, porque además sería una cosa como muy pretenciosa de los psicólogos pensar que sin acompañamiento profesional no se puede procesar ninguna emoción. Eso sería una barbaridad. Ahora, mucho cuidado porque hay que diferenciar procesar una emoción de lo que genuinamente se trata de una enfermedad o un trastorno mental. ¿Ok? Entonces ahí es donde empezamos a ver la franja de la depresión. Pero decir enfermedad mental para muchas personas es hablar de un tabú tremendo porque asociamos la enfermedad mental con la locura y entonces muchas personas que viven procesos depresivos ni siquiera se atreven a buscar la atención por el temor de lo que otros van a pensar si saben que esa persona está deprimida, si saben que esa persona está consultando a un psicólogo o un psiquiatra, ¿qué van a pensar? Van a creer que estoy loco, van a perder el respeto, la confianza en mí. Entonces vienen todos estos estigmas que hacen que la salud mental sea dejada a un lado y las consecuencias las vivamos a diario y sobre todo quienes más van a sufrir el precio de eso, además de nosotros, son las personas que están bien cerca, las de nuestro entorno. Fíjense que, de hecho, la Organización Panamericana de la Salud define la depresión de manera bien sencilla, pero yo creo que útil. Dice, la depresión es una enfermedad común pero grave que interfiere con la vida diaria, con la capacidad para trabajar, dormir, estudiar, comer y disfrutar de la vida. La depresión es causada por una combinación de factores genéticos, biológicos, ambientales y psicológicos. Por supuesto, hay algunas investigaciones que hablan de riesgo genético para la depresión y como la influencia, bueno, conjunta de un conjunto de factores biológicos. Sin embargo, acá es importante y además no pretendo entrar en el peine a ver, de la dicotomía, ¿no? Es todo biológico, es todo la crianza. Creo que, de hecho, en el caso de la depresión es muy interesante cómo nuestra relación con el entorno, con los demás, con las circunstancias de nuestra vida, pueden producir cambios, de hecho, en la química de nuestro cerebro que hacen que una persona deprimida no pueda por sí solo, no sea un tema solo que se reduce a ponle ganas, no le estás poniendo suficientes ganas y sobre esto vamos a volver un poquito más adelante. Pero la depresión como enfermedad, ¿qué nos indica? Que requiere tratamiento. ¿Por qué? Y acá esto es clave para cualquier condición de salud mental. Si algo que te está pasando interfiere con tu capacidad de trabajar, de dormirte, de relacionarte, de mantener relaciones no solo a nivel laboral, de amistad, sino de pareja, si ves deteriorada tu salud física, tu capacidad de dormir, de comer, es decir, si se empiezan a comprometer las funciones básicas y los procesos fundamentales de tu vida, entonces ahí estaremos ante la presencia de un cuadro que requiere ser atendido.
que requiere ser atendido. ¿Y dónde viene justamente el tema que se los comentaba hace un minuto? ¿Qué pasa? Cuando alguien se expone a esta emoción, o sea, se expone a la tristeza de manera sostenida en el tiempo, sin que logre resolverla, logre elaborarla, y esta tristeza ya deja de ser eso y comienza a comportarse como una depresión, es decir, esa emoción interfiere de manera significativa en tu funcionamiento, es probable que se haya producido un cambio en la neuroquímica de tu cerebro y esto implique que procesos asociados, por ejemplo, a la serotonina, que es un neurotransmisor clave dentro de la capacidad para experimentar satisfacción y bienestar, se vea afectado. Entonces, ahí justamente la intervención del psiquiatra puede ser de gran ayuda. ¿Por qué? Porque a lo mejor le recomendamos una serie de acciones a la persona que está deprimida o serían recomendables porque no en todos los enfoques terapéuticos el psicólogo, el terapeuta, el psicoanalista te va a recomendar algo en específico. De hecho, hay abordajes donde no van a recomendarte algo en particular. Pero en cualquier caso, las cosas que te vendrían bien como hábitos de vida, no vas a tener ni siquiera la energía de poder hacerlo porque justamente es un efecto de la depresión. Entonces, hay personas que cuando están deprimidas necesitan tomar algún tipo de tratamiento que además vale la oportunidad para decirlo, no son adictivos. ¿Ok? Hay distintas opciones de tratamiento farmacológico y yo no soy psiquiatra, por lo que tampoco pretendo dar acá una prescripción de qué tomar y cómo tomarlo, porque sería absolutamente irresponsable y no es este el caso. Pero sí quiero decir que la mayoría de los antidepresivos modernos como tratamiento no producen ni adicción ni dependencia. ¿Ok? De hecho, tienen la particularidad, y eso hace parte de lo difícil que sea para las personas como entender la lógica, detrás de ellos es que necesitan varias semanas en las que lo estés tomando para producir efecto, porque trabajan justamente con esta misma química del cerebro. Por ejemplo, los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, que son de los antidepresivos modernos. Pero no quiero volver esto una reflexión sobre farmacología, porque como les digo, además no es el tema en el que considero tener más experticia, pero sí decirles que esto es parte del proceso. Y si tú estás atravesando un cuadro depresivo y de alguna forma te han recomendado tu psicólogo, tu terapeuta, tu psiquiatra, que puedas consultar justamente sobre este tema, que puedas tomar algún tipo de tratamiento, oye, yo creo que es importante que te des al menos la oportunidad de pensarlo. ¿Y por qué digo la oportunidad de pensarlo? Porque hay quien dice, yo no quiero desarrollar una adicción, yo no quiero tomar nada de tratamiento, yo no quiero nada de esto, bueno, por miedo, ¿no? Y por desconocimiento, pero realmente son tratamientos bastante seguros, son tratamientos que pueden ser de gran ayuda, ¿ok? Así que por ahí es importante que tengamos esto en cuenta. Ahora bien, parte de lo que motiva este episodio y que se los decía hace un momento es que justamente el problema para la mayoría de las personas que tienen depresión es que no tienes el dinero para pagar el psiquiatra, para pagar el psicólogo, para comprar el tratamiento, o si vives en un país cuyo sistema de salud es gratuito, pero bueno, las citas de pronto son muy distantes en el tiempo y una realidad lamentable que hemos visto en el mundo es que se invierte muy poco dinero en servicios de salud mental, ¿ok? De hecho, en Venezuela, menos del 1% del presupuesto de salud se invierte en salud mental. Por esto es que es tan difícil, pero no crean que es una realidad única de Venezuela. Hay otros países, incluyendo países europeos, donde realmente se le presta muy poca atención a la salud mental, siendo este uno de los principales temas que afectan a la población, especialmente niños y adolescentes, y adicionalmente a ello, creo que quedó después de la pandemia muy, muy claro que el tema de salud mental es un tema que nos afecta a todos, es un tema
que realmente debe ser tenido en consideración. Creo que es un tema que demuestra que cuando no está bien afecta todos los campos y todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces, en ese sentido, parte de lo que nosotros tenemos que ver es, bueno, ¿qué hacemos con esto? Miren, hay otro rasgo que creo que es importante y un poco como para ayudarnos a sintetizar en cuanto a la depresión, tiene que ver un elemento bien característico, es la incapacidad que comienza a darse en la persona para poder experimentar placer. Esto se llama anedonia. Y justamente cuando la persona pierde la capacidad para experimentar placer y luego también pierde la capacidad incluso para activarse y hacer ciertas cosas, tiene como una suerte de apatía, también conocida como abulia, ahí entonces ya estamos ante un cuadro que, como lo decía, oye, requiere de acciones y requiere de que empecemos a movernos, ¿no? ¿Por cuánto tiempo? Pudieran preguntarse algunos de ustedes, bueno, ¿por cuánto tiempo, a partir de qué momento yo debo decir, oye, sí, he tenido esta sensación, pero no sé si estoy realmente en riesgo de depresión? Bueno, a partir de 2 semanas en las que la tristeza como emoción predomina, en las que hay pérdida para experimentar placer, pérdida de ganas para hacer actividades y empieza a haber una interferencia en el desarrollo de funciones como el comer, dormir, trabajar, entonces ahí creo que estamos ante la imperiosa necesidad de consultar con un especialista, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede? Que por supuesto la depresión, y esto hay que decirlo, también incrementa el riesgo de suicidio. Entonces hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado porque una depresión no va a desaparecer espontáneamente o no va a remitir sin que hagamos cosas para ello. Más bien una persona puede ir deteriorando sus funciones de vida de manera progresiva hasta que, bueno, ya no logre encontrar de modo alguno la salida y su vida se vea dramáticamente limitada. También hay que decir, la depresión, fíjense, no es un signo de debilidad. No es como que tú te deprimiste porque, bueno, porque eres una persona débil, porque no tienes los recursos, o tú te deprimiste porque no sirves, o tú te deprimiste por cualquier cantidad de cosas de esas que sobre todo vienen grabadas en nuestra memoria a partir de lo que nos dijeron nuestros padres. La depresión es una enfermedad común que puede aparecer en la vida de cualquier persona, ¿ok? Nadie, fíjense, uno no se sentiría culpable, qué sé yo, por tener una gripe, por desarrollar miopía, pero uno sí se siente culpable por desarrollar depresión porque, bueno, lo asumimos como algo que hemos hecho mal y no necesariamente es así. A ver, también hay que ver que la depresión es un factor que puede estar presente en enfermedades médicas, puede ser causa y puede ser a su vez efecto también de algunas enfermedades, especialmente cuando se trata de procesos como el cáncer u otros procesos crónicos, diabetes, entre otros, donde juega un papel muy importante. Entonces, un paciente que presente algún tipo de enfermedad de esta naturaleza y además esté deprimido, bueno, va a dificultar enormemente su proceso de recuperación. Por eso es importantísimo que se dé un tratamiento conjunto. Ahora bien, como lo prometido es deuda, yo creo que hay que entender varias cosas que creo que no son limitativas, ¿ok? Pero que pueden ser de ayuda. Insisto, y quiero remarcarlo de manera enfática para no ser víctima de un linchamiento de mis colegas y además porque realmente es lo que pienso. Si tú estás atravesando una depresión clínica, tú estás realmente afectado, tu vida está en riesgo porque además has pensado en la muerte, en el suicidio y en estos temas, tú necesitas ayuda profesional. O sea, esto es un hecho, tú lo necesitas. Probablemente, si tu esquema de valoración de ciertos procesos no interpreta la salud mental como una prioridad, a lo mejor vas a invertir los recursos que tienes disponibles en otro tipo de actividades o gastos que, bueno, no necesariamente te van a ayudar y que puede, por el contrario, más bien que te alejen de obtener esa ayuda que necesitas. Pero es posible también
que definitivamente tú quisieras poder pagar o quisieras poder invertir en esto, que además no es económico, pero es que no puedes, a duras penas estás pudiendo con los gastos de la alimentación. Entonces, esto que es absolutamente comprensible, requiere que tomes algunas medidas y tengas algún tipo de cuidado sabiendo que esto no es la solución, pero que puede ayudarte. Y digo esto de manera que no se interprete que lo que vamos a hablar a continuación eh, puede sustituir por completo la atención profesional. La atención profesional solo la sustituye la atención profesional. O sea, allí no hay tutía, no quiero medias tintas. Pero si estoy en un lugar donde no se puede, si las condiciones no están dadas, ¿qué puedo hacer? Ok, habiendo dicho eso, fíjense, creo que una de las cosas vitales y que no es lo que sentimos cuando estamos deprimidos, pero que es importantísimo hacer es no aislarnos. Una persona deprimida es una persona que pierde, por supuesto, interés en actividades sociales, en una serie de cosas, y tiende al aislamiento. Aunque lo inviten, aunque le digan, aunque le busquen, entonces la persona prefiere estar solo porque siente que nadie le va a entender, porque bueno, no siente la conexión o un conjunto de cosas. Pero en la medida en que la persona deprimida se aísla más del entorno, en ese momento comienza una curva aceleradísima de deterioro. Es importante, a pesar de que no sea lo que más te provoque, que no te quedes solo. Es importantísimo que busques justamente estar cerca de quienes son importantes para ti. Entonces, hay que mantener contacto con familiares y amigos. Por supuesto que en esos días nosotros somos unas personas complejas, ¿no? O sea, probablemente estemos un poco más negativos, estemos con menos, ¿sabes? Afabilidad, pero bueno, es importante estar cerca. Otro elemento clave, subestimado por demás, el asunto de la actividad física. Miren, hay que hacer ejercicio, no por el cuerpo de playa. Hay que hacer ejercicio no tanto para verse fit y para verse bien. El ejercicio tiene un factor de una importancia tan suprema en cuanto a la salud mental, que realmente ya nada más por eso vale la pena. Por supuesto que a nivel de salud física es fundamental. Entonces, hay que hacer actividad física. ¿Qué tipo de actividad física? Es que a mí nunca me ha gustado hacer deporte. Bueno, y probablemente nunca te ha gustado porque tus experiencias deportivas deben haber estado acompañadas de frustración, de miedo, de burlas, de negatividad, de un conjunto de cosas. Porque el ejercicio realmente hace que el cuerpo se sienta bien. Y sintiéndose bien el cuerpo, la mente siente también un alivio. ¿Qué tipo de actividad física? Mira, al menos caminar 30 minutos al día, todos los días, hace una enorme diferencia. Practica algún deporte que además te conecta, te hace bueno, disfrutar, te hace vincularte con otras personas, puede ser importante. En mi experiencia personal, insisto, experiencia personal, no una ley universal, el entrenamiento de fuerza es una herramienta poderosísima para mejorar el estado de ánimo porque nos permite aliviar tensión, descargar muscularmente mucho y ese proceso orgánico que se produce en nosotros cuando estamos recuperándonos del cansancio físico producto del ejercicio genera un montón de procesos benéficos, liberación de endorfinas, que bueno, nos llevan a experimentar una sensación de bienestar prolongada. Además, el ejercicio tiene un elemento bien importante y es que ayuda a regular el sueño y esto tiene que ver con el tercer elemento. Hay que poner mucha atención al sueño. Si estás pasando por un proceso depresivo y no estás durmiendo lo suficiente, esto te puede llevar a que tus síntomas se deterioren aún más. Entonces es indispensable cuidar la cantidad de sueño. Pero ¿qué pasa? También hay pacientes con depresión o personas con depresión que no han llegado a ser pacientes, que más bien duermen en exceso. Entonces también dormir en exceso se va volviendo problemático.
hay que entender que entre 7 u 8 horas es la cantidad de horas deseables, idóneas, para que una persona pueda vivir los procesos de regeneración, recuperación que sean al dormir. Ahora bien, ¿qué sucede? Que hay un conjunto de cosas que interfieren en esto. Por ejemplo, elevado consumo de cafeína, y sobre todo después de la tarde puede ser un problema. La sobreexposición a pantallas, dispositivos celulares, todo el tema luz azul, es un problema. Muchos teléfonos y muchos dispositivos hoy ya vienen con filtros para la luz azul, o sea, que te ayudan a poner la pantalla más cálida y mejorar un poco esto, pero mucho cuidado porque a partir de la noche deberíamos evitar tanto como podamos la exposición a pantallas, porque los ciclos de sueño y vigilia de nuestro organismo se regulan en función de los procesos de la luz. Es muy importante, y una recomendación que tiene un poder enorme, es que al momento de despertarnos hagamos lo posible por exponernos en esa primera hora a los rayos del sol, que de alguna manera le da la señal biológica a nuestro cuerpo de que se ha hecho de día, y podamos ver también el atardecer que va dándole la señal a nuestro organismo de que se está haciendo de noche y se acerca el momento de descanso. Es recomendable al menos una hora antes del momento destinado para dormir, distanciarnos de las pantallas, hacer algo de higiene del sueño, tratar de leer, de escuchar música relajante, de tomar algún baño que nos permita prepararnos para poder tener un mejor sueño. ¿Ok? Por otra parte, fíjense, hemos hablado de aislamiento, hemos hablado de ejercicio, hemos hablado de sueño. En ese sentido, quiero hablar también de los hábitos. Los hábitos son una fuente muy poderosa para la vida de organización. Cuando hacemos algo de manera rutinaria, de manera sistemática, le damos espacio en nuestra vida y esto nos ayuda a mantener una sensación de control, de logro y nos genera un proceso de estructura. Entonces, ¿qué sucede? Que necesitamos tener hábitos que nos ayuden a regular nuestra capacidad de estar y no perder la sensación de logro. Voy a decir una cosa que parece muy tonta. Si tú te levantas, ni siquiera no tiendes la cama, no te cambias, no te vistes, no te bañas, no, y vas haciendo todo como azaroso, existe la posibilidad, y sobre todo si pasas mucho tiempo en casa, como sucedió durante el tiempo de la pandemia, que te sientas desorientado, agotado, agobiado y vas perdiendo cada vez más la confianza de que puedes hacer algo para cambiar tu vida. Cuando empezamos con pequeñas tareas, tender la cama, lavarnos la cara, cepillarnos los dientes, alimentarnos, leer un libro, pasear el perro, hacer la serie de cosas que normalmente haríamos, eso nos va permitiendo, aunque parezca tonto, la sensación de que algunas cosas todavía en nuestras vidas las podemos controlar, de que podemos lograr cosas. Generalmente el tema es que cuando estamos en el hueco, cuando nos sentimos deprimidos, miramos afuera y pensamos en los grandes logros, lo que quisiéramos a largo plazo, pero estamos muy lejos de eso. Entonces esa distancia nos frustra. Pero parte de lo que hay que hacer para acortar la distancia entre lo que queremos y lo que tenemos es ir haciendo pequeñas cosas. Entonces tú vas sintiendo, bueno, mira que bueno, a pesar de que me siento así, pude tender la cama, a pesar de esto, pude pasear el perro, y vas recuperando como esa confianza en ti mismo de que puedes lograr ciertas tareas, ¿ok? Creo que un aspecto fundamental es que cuando reconocemos que estamos deprimidos, también hay que ajustar nuestras expectativas y no en modo de complacencia o en modo de, a ver, de autoindulgencia en el sentido de decir, bueno, no me estimulo a nada, me quedo con no, sino más bien decir, bueno, ya va, si estás deprimido es normal que ciertos procesos te cuesten más, que te sientas más distraído, que entonces no sobreexigirte y flagelarte si las cosas no salen como quieres de antemano, pero entendiendo que hay una clave y es mantenernos en movimiento. Otro elemento muy importante, y quiero ser enfático en esto, es evitar a toda costa el consumo de alcohol y sustancias ilícitas. Especialmente el alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Cuando una persona deprimida toma alcohol, puede experimentar un alivio circunstancial de sus síntomas por muy
breve tiempo. Pero tan pronto cesa el consumo, la persona se siente en un foso. Fíjense, es probable que ustedes, si han vivido una resaca sin estar deprimidos, el día de la resaca se sienten tristes, se sienten decaídos. Yo no he visto una persona con resaca feliz. Entonces, es muy importante evitar el consumo de alcohol, porque esto hace pisar un terreno muy peligroso del que puede devenir una adicción. Otros hábitos que la gente no necesariamente practica, pero que yo creo que son de grandísima utilidad, tanto para la depresión como para la ansiedad, la meditación. Hay muchísimas formas de meditación. Desde meditación zen, que implica colocarse en postura de zazen, como medio loto, loto, en fin, tienes varias posturas, concentrarse en la respiración y mantenerse en silencio. Hay meditaciones guiadas, hay meditaciones budistas, no budistas, cristianas, judías, de la corriente que quieras. La meditación no te pide un acto de fe, al menos no todas. Hay muchísimas alternativas donde para meditar lo único que hace falta es poder respirar y sentarse en un lugar. Hay aplicaciones para poder ayudarte a estructurar los hábitos de la meditación. Muchos de los relojes inteligentes tienen aplicaciones para la respiración y la meditación empieza a producir un proceso de reestructuración de la mente. Empieza a ayudarnos a aliviar el flujo de pensamientos. Empieza a permitirnos ser más conscientes de nuestro cuerpo, de nuestras sensaciones, a volvernos un poco menos reactivos y tiene un poder maravilloso. Otra recomendación que creo que es sumamente valiosa: tomar un cuaderno, tomar una hoja de notas en el celular o algo que podamos estar seguros que además otras personas no van a leer, y escribir lo que pensamos, cómo nos sentimos, cómo hemos llegado hasta aquí, y que también incluso hagamos el ejercicio de permitirnos soñar cómo quisiéramos que estuvieran las cosas después, cómo nos imaginamos que podemos salir de esta situación. Escribir nuestros pensamientos y leerlo luego nos puede ayudar a pensar y aproximarnos con otra voz y con otra perspectiva a lo que estamos viviendo. De hecho, en terapia lo que hacemos es contar nuestra vida, historizar, poner en palabras. A veces no es tanto lo que nos dice el terapeuta, sino el hecho mismo de contarlo, lo que produce alivio. Entonces, esto puede ser un registro de gran importancia. Creo que es importante y valioso dentro de todo este contexto justamente darnos esa oportunidad de reconocer nuestra capacidad también para sanar. Podemos estar pasando un momento difícil, doloroso, y sin embargo eso no nos limita o no nos priva de nuestra capacidad para sanar. Y definitivamente decirles que aunque quienes padecen de depresión y no han buscado ayuda, pueden sentir que este fue el yugo que les tocó y que van a tener que vivir su vida y que su vida se alteró para siempre, la verdad es que la depresión se puede vencer, se puede superar y se puede continuar con una vida normal. Por supuesto que si estas medidas no funcionan, que si estas prácticas no alivian, de nuevo, es indispensable tratar de buscar ayuda. Creo que hay que saber reconocer en nuestro entorno quiénes son personas, y esto también es algo que pudiera sugerir, quiénes son personas a quienes les podemos contar cómo nos sentimos, que nos pueden ayudar a buscar ayuda. En los países hay distintos lugares, entornos, organizaciones que pueden ser de apoyo. Organizaciones no gubernamentales, fundaciones, servicios, también hay que ayudar. ¿Y qué pasa si yo me doy cuenta que conozco a alguien que le está pasando todo esto de lo que yo estoy hablando acá en el podcast, y lo quiero ayudar y esa persona no se deja o esa persona no quiere o no sé cómo hacerlo? Mi recomendación es la siguiente. Si tienes un amigo que está pasando, o pareja, conocido, en fin, que esté pasando por una situación de depresión, por un cuadro depresivo, lo primero es acercarte respetuosamente y ponerte a la orden. ¿En qué sentido? Mira, si me interesa esta persona, le puedo decir: oye, necesitas hablar, quieres que te escuche, estoy acá. Cuidado con la idea de que como nosotros queremos ayudar, confundamos esto y pensemos que la persona está obligada
a contarnos, a decirnos, a... No, 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 no. Que yo te ofrezca mi disposición a escuchar no quiere decir que tú estés obligado a hablar. Y eso es bueno decírselo a la persona. Si no quieres hablar, no importa, pero aquí estoy y que sepas que cuentas conmigo. ¿Esto quiere decir que yo me tengo que volver un terapeuta auxiliar porque esta persona no puede pagar terapia? No, para nada, porque además hay límites y también nosotros estamos pasando por procesos, por cosas que nos dificultan ocupar ese lugar, además de que puede que no estemos preparados. Incluso siendo psicólogos no es recomendable que lo hagamos con nuestros propios amigos, ¿no? O sea, hay como que hay que saber reconocer esos límites, pero nosotros podemos, una de las cosas que podemos ofrecer es déjame ayudarte a conseguir ayuda. Entonces eso implica, bueno, vamos a revisar cuáles organizaciones pueden estar en tu país, en tu zona, qué servicios en línea, a distancia pueden existir, porque siempre hay algún tipo de alternativa. En ese sentido, creo que es muy importante eso, ¿no? Entender que los ritmos son los de la otra persona, evitar presionar. Creo que por allí hay mucho que debemos entender. Ahora, por otro lado, aceptar, justamente, y era lo que quería compartirles, que cuando alguien no quiere ser ayudado y te dice que no, y no desea obtener atención psicológica, también esto es algo que hay que respetar. Esto es algo que hay que entender porque el momento de buscar ayuda para cada quien puede ser diferente. ¿Dónde hacer la salvedad? Bueno, si esta persona ha amenazado con atentar contra su vida, si esta persona se encuentra en un estado que ya no le permite la toma de decisiones por sí mismo, entonces allí es fundamental ubicar a un familiar de esta persona y, de ser necesario, pues llamar a los servicios de emergencia para poder asistirle frente al riesgo de, bueno, de afectar gravemente su integridad. Es bueno tener esto en cuenta, sobre todo porque va a haber personas que las vemos que están pasando un momento difícil y no están en el tiempo en el que quieran hablar de esto. Nosotros podemos, pasando el tiempo, recordar, oye, estamos acá, recuerda que tienes estas opciones, pero respeto tu derecho a no tomarlas. Insisto, siempre y cuando la integridad no esté en riesgo, porque allí es fundamental encontrar algún familiar, encontrar algún servicio de emergencia que pueda prevenir un desenlace fatal. Quiero cerrar este episodio reconociendo la capacidad del ser humano para sanar, la capacidad del ser humano para reajustar, para resilientemente vencer obstáculos, superar situaciones difíciles. Pero todo esto solo se logra cuando alguien es capaz de reconocer que está en una situación difícil, cuando es capaz de pedir y aceptar ayuda. Si la ayuda que requieres está muy fuera de tu alcance, toca, al menos mientras se dan las condiciones para obtenerlas, buscar en nuestra vida qué cosas podemos hacer, de menos a más, qué puedo controlar, qué puedo atender, qué puedo hacer que me acerque en pequeños pasos al lugar en el que quiero estar. Esto implica pequeñas acciones cotidianas, hábitos, ejercicio y cuidar, en definitiva, de nosotros mismos. No podemos dar lo que no tenemos. Así que si queremos estar bien para nuestra familia, para la gente a nuestro alrededor, nos toca cuidar de nosotros. No desatender la tristeza, mantener hábitos saludables y buscar ayuda cuando sea necesario. Esas serían mis recomendaciones para aproximarnos y enfrentar la depresión. Recuérdalo siempre, ante cualquier trastorno, cualquier duda, cualquier elemento que ponga en riesgo tu integridad, busca ayuda profesional, oriéntate, pídele incluso a algún profesional de la salud mental si no puedes atenderte con él por temas de costos o de agenda, que te recomiende a dónde acudir. Es parte del deber de los profesionales de la salud mental también poder orientar a quienes buscan ayuda junto a nosotros. Así que les deseo
un excelente día, tarde, noche en el momento que estén escuchando este episodio y no dejen de compartirlo con quien pueda necesitarlo. Recuerden mis redes, @belsaraiva, @fuera de consulta. Este episodio está en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, donde quieras. Déjale una reseña, déjale un comentario y nos vemos en una próxima oportunidad.